sin respetar estas juntas, pero poco a poco vamos implementando su uso y así que lo que nosotros queremos compartir, transmitir con esta presentación es precisamente eso, que se respete el uso de las juntas porque aún tenemos mucho trabajo por hacer. Ventajas al usar o no las juntas de construcción. Las ventajas. En el caso más crítico, losas libres de lechada de cemento tratadas con adhesivo epóxico de 15 días de diferencia entre el concreto base endurecido y el nuevo, ensayadas a los 28 días encontrados a partir del último volumen de concreto vaciado, reportan una mejor resistencia a la tracción, equivalente al 71.73% con respecto a la resistencia promedio de las probetas de control que representan el 100%. Otra es la resistencia a la tracción del concreto, ya que presenta valores similares cuando la junta de construcción es tratada sin adhesivo epóxico y cuando se usa el adhesivo epóxico. También dice que la realización de juntas de construcción a tempranas edades del concreto vaciado inicialmente permite obtener uniones más competentes y resistentes que cuando se realiza la junta varios días posteriores al vaciado del primer concreto, lo cual indica que mientras que esos procesos están menos avanzados, la adherencia que va a tener dicho concreto endurecido con el concreto fresco va a ser mayor porque va a poder trabajar de manera más solidaria, debido a que todavía hay reacciones internas que están en proceso y desarrollo y tendrán una mejor compatibilidad con el concreto fresco. Y finalmente menciona que es posible crear juntas entre paredes y columnas o sustituir las paredes por similares de menor rigidez. Entre las desventajas tenemos que si no se proyecta las juntas de contracción, de dilatación o de construcción, hay que entender que el diseño de construcción de estructuras de concreto implica la presencia de fisuras y grietas que deben ser controladas mediante la disposición del llamado acero de contracción o juntas. Van a existir fallas en las columnas por estas mismas, por la falta de las juntas apropiadas, ya sea de contracción, dilatación o construcción. Y finalmente menciona que al evaluar la superficie de unión entre ambos concretos cuando es utilizado el adherente epóxico, se encontró que las probetas estudiadas fallaron en la superficie de contacto entre el epóxico y el concreto nuevo. Es decir, la adherencia que se produce entre ellos es menos competente y resistente que la producida entre el adhesivo epóxico y el concreto viejo. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E060 de concreto armado, en el capítulo 6 de encofrados, tuberías, embebidas y juntas de construcción, específicamente en el punto 6.4, habla sobre las juntas de construcción y consta de 7 ítems que mencionan lo siguiente. En el punto 6.4.1 dice que es importante para la integridad de la estructura que todas las juntas de construcción estén cuidadosamente definidas en los documentos de construcción y que se construya según lo especificado. También dice que cualquier variación debe ser aprobada por la supervisión. En el punto 6.4.2 dice que la superficie de concreto en las juntas de construcción debe limpiarse y debe estar libre de lechada inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocación de concreto. Las juntas de construcción deben humedecerse y debe eliminarse el agua emposada. En el 6.4.3 dice que las juntas de construcción deben hacerse y ubicarse de manera que no perjudiquen la resistencia de la estructura. Deben tomarse las medidas apropiadas para la transferencia completa de cortante y otras fuerzas a través de las juntas de construcción. En el punto 6.4.1 dice que las juntas de construcción en los pisos y techos deben estar localizadas dentro del tercio central del vano de las losas, vigas y vigas principales. En el 6.4.5
dice que las juntas de construcción en las vigas principales deben desplazarse a una distancia mínima de 2 veces el ancho de las vigas que las intersectan. En el 6.4.6 dice que las vigas y las losas apoyadas sobre las columnas o muros no deben vaciarse hasta que el concreto de apoyo vertical haya endurecido hasta el punto que haya dejado de ser plástico. La espera en la colocación del concreto en los elementos apoyados en columnas y muros es necesaria para prevenir el agrietamiento en la interfase entre el elemento de apoyo y el elemento que se apoya, causado por la extracción y asentamiento plástico del concreto en el elemento de apoyo. En los sistemas de encofrados basados en vaciados continuos de muros y losas, esta disposición podrá obviarse si la experiencia acumulada en el uso de estos sistemas demuestra que no se suscita este problema. Y finalmente, en el punto 6.4.7 menciona que las vigas, capiletes de columnas y ábacos de losas deben considerarse como parte del sistema de losas y deben construirse monolíticamente con las mismas, a menos que los planos indiquen otra cosa. Bueno, ahora hablaremos lo que respecta al proceso constructivo de las juntas. La calidad de los materiales influye en la fortaleza de la estructura, con una edificación según la norma E070 en la albañilería, las juntas verticales y también las juntas horizontales. Se usan mortero. Su espesor de las juntas debe ser como mínimo 10 milímetros y el espesor máximo 15 milímetros, ya que si es mayor afectaría en la resistencia de los muros portantes, y si se usa menos de 10 milímetros no pegaría con el ladrillo, quedando la unión totalmente débil. En un muro de columna, donde el concreto de la junta horizontal debe ser moldeada para que sea una línea totalmente recta y de esa manera no se pueda chorrear por las partes laterales de la construcción. Juntas de contracción. Se ejecutan por aserrada con una anchura máxima de 4 milímetros y una profundidad de 1/4 de espesor. Se debe realizar la limpieza mecánica de la junta con el fin de retirar las impurezas del hormigón, con un soplador de aire, por ejemplo. Aplicar el producto respetando los rangos de temperatura con el fin de lograr el curado óptimo. Juntas de dilatación. Llenar la zanja de la junta aplicando morteros por los costados, aproximadamente 20 centímetros de superficie. Repasar los perímetros, usar tiras de poliestireno, alisar el mortero armadura, aplicar el revoque una vez usado el mortero y de esa manera poder extraer el poliestireno y repasar los bordes. Estos casos se puede dar, por ejemplo, cuando es en un pavimento, ya sea por el peso mismo de los vehículos, se hacen de que la pista se agriete, y lo que hacen estas juntas es poder reforzar esas uniones para que pueda soportar el peso establecido de acuerdo a la construcción, de acuerdo a la norma. Para eso se usa mayormente también este tipo de juntas. También por otro lado tenemos lo que vendría a ser las juntas de expansión. Se retira el polvo y se coloca una fibra, en este caso losa. Se coloca la aplicación de la mezcla en primera capa, se quita un excedente para que pueda quedar nivelado y parejo. Con un soplete se calienta la junta para que quede listo y se quita los bordes de una losa uniforme. Las juntas con herramienta se hacen en el proceso de acabado. Para que ocurra adherencia en la ranura, el aserrado se debe hacer entre aproximadamente 12 horas después de haber terminado o acabado de echar el concreto. También están las juntas sísmicas, donde entre cada separación de las viviendas debe haber una junta para que de esa manera, cuando existe la posibilidad de haber un fuerte sismo, ambas viviendas no sean afectadas o una no se apoye sobre otra colapsando. Siempre debe haber una separación por norma entre dos edificaciones colindantes o vecinas. Ahora, lo que viene a ser los proveedores, tenemos a SK Alto, a SICA y a Brivia Perú SAC. Son algunas de los proveedores, más que todo de lo que es sellado, para que de esa manera cuando hagamos las juntas podamos conseguir un óptimo rendimiento, una óptima unión para poder no solamente
enfocarnos en el tema de la construcción de obras, estructuras, sino también lo referente a obras de construcción civil. Puede ser aeropuertos, ya sea por cuando los aviones aterrizan, la pista asfáltica está muy dañada y esas juntas con estos sellados, la mezcla puede hacer de que esas pistas puedan rejuvenecerse, por decirlo así, con la junta, para que de esa manera pueda agarrar una consistencia y se puedan cumplir con los parámetros normativos. En este caso, para las pistas asfálticas es igual que para la construcción. Conclusiones. Se tienen que verificar los esfuerzos a los que estarán sometidas nuestras estructuras, debido a que de esto dependerá el tipo de juntas que vamos a utilizar. Todos los materiales constructivos tienen un coeficiente de dilatación, el cual varía en función de la temperatura, y uno de los principales y con el que se tiene que tener mayor cuidado es el concreto, pues por aumento de temperatura se puede dilatar y con la disminución de temperatura se puede contraer. Es por ello que se debe prever una zona en donde estas grandes tensiones se puedan absorber y se necesitará la ayuda de las juntas para garantizar eficiencia en la estructura. Se debe utilizar relleno de juntas premoldeadas como láminas de fibra con asfalto, espuma compresible para juntas de aislamiento que separan las losas de los muros de edificación de los cimientos. Recomendaciones. Se debe limpiar la zona de trabajo debido a que debemos eliminar el material excedente. Se sugiere que el tratamiento de la junta de concreto sea con adhesivo epóxico, seguido de un escobillado para quitarle la lechada de cemento. Esto aplicado a 15 días de fraguado del concreto base que va a recibir al concreto nuevo. Evitar el humedecimiento y la lechada superficial, ya que son perjudiciales para la buena adherencia de la junta de concreto. Muchas gracias.